Faltan ya 26 minutos para las 8 de la mañana. Regresamos aquí a Telereportaje y le decía que hablaremos del caso Montaño, el caso del magistrado electoral Jorge Montaño. Y es que ayer la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó al Tribunal Electoral de Tabasco, por unanimidad, restituir a Jorge Montaño Ventura como magistrado de este órgano jurisdiccional, así como el pago de sus remuneraciones, o sea, las que dejó de percibir en todo este tiempo que estuvo separado del cargo y que duró el litigio, dirían en otro ámbito los salarios caídos, ¿no? En lo laboral. Los magistrados de la Sala Superior resolvieron el juicio 921-2017 promovido por el aludido Montaño Ventura y declararon fundados los agravios que presentó, al señalar que en autos quedó plenamente acreditado que la causa penal que motivó el desafuero del actor concluyó con un auto de sobreseimiento con efectos de sentencia absolutoria. Jorge Montaño expresó: con este fallo quedó demostrado que en México existe el Estado de Derecho. Ahorita vamos a platicar con Jorge Montaño. Sobre la resolución, esta especifica que el Tribunal Electoral de Tabasco debe dar vista al Senado para que en el ejercicio de sus funciones determine lo que conforme a derecho corresponda en cuanto al proceso para nombrar al magistrado vacante. También me recuerdan que Montaño fue electo por el Senado el 2 de octubre del 2014 por un periodo de 5 años. También, ustedes se acordarán, Montaño Ventura fue desaforado por el Congreso local el 15 de octubre del 2015, cuando estaba como magistrado, puesto que fue señalado, involucrado en la compra fraudulenta del edificio del IEPC, cuando era consejero electoral. Sin embargo, fue absuelto de este procedimiento penal instaurado en su contra, pese a que el asunto en sí, ese nunca llegó a algo. Bueno, vamos a platicar con Jorge Montaño Ventura y también con su abogado, Humberto Segovia García, que están aquí con nosotros en la mesa del periódico El Aire. ¿Cómo están? Bienvenidos y buenos días. Muy buenos días. Pues aquí de nueva cuenta, retomando el asunto del ya magistrado Jorge Montaño, convencidos del resultado, muy agradecidos de manera institucional con el Tribunal Electoral de haber resuelto en esos términos, la Sala Superior del TRIFE. Creemos firmemente, como su abogado que soy, en todo este proceso que hemos vivido de cerca con él, que se resolvió de manera congruente. Se rescata con esta parte el Estado de Derecho, un reconocimiento propiamente. La resolución fue institucional, fue estrictamente apegada a derecho, y con esto, de nueva cuenta, lo único que se pone de relieve es que Jorge Montaño Ventura siempre tuvo razón. No había una razón fundada para que en un principio el propio Congreso local adujera una razón para poder, como ustedes mencionan, desaforarlo, una declaración de procedencia, sí, y a la postre ejercitarle un proceso penal. Vale la pena decir aquí también esta resolución ya es definitiva, no hay nada que hacer. Quien esté inconforme, pues es cosa juzgada. Es correcto, la apreciación justamente es así, es la última palabra propiamente en esa materia electoral. No hay nada que decir al respecto en cuanto que pudiera existir una instancia en esa misma vía donde se pudiera cuestionar la legalidad, el sentido o el contenido de esa resolución. Y propiamente es inapelable, perdón. Sí, destaca que fue por unanimidad de la Sala Superior. De hecho, sí, la unanimidad solamente en el sentido de que era procedente la reinstalación. La pretensión, la petición de parte de Jorge Montaño fue fundada en ese sentido, de unánime la decisión de que fuera reinstalado. Solamente hubo una decisión un poco dividida, un voto de 5 a favor de 2, solamente en el sentido de cuál sería propiamente la plaza que él vendría a ocupar, dado el sentido de la resolución. Y ahorita vamos a hablar de eso. Así es. Ahora, ¿qué pasó entonces, haciendo un poquito de historia, yéndonos para atrás? ¿No debieron separar a Jorge Montaño de su cargo, pese a que se le investigaba por el otro asunto, del que ya fue absuelto? Sí, definitivamente no debieron haber hecho la declaración de procedencia. Desde origen, cuando a nosotros nos tocó estar ahí en el Congreso local, se adujeron los argumentos correctos en el sentido de establecer que no había delito para Jorge Montaño. Lo dije incluso que no había la necesidad de que se hiciera ese procedimiento y que nos tuviéramos que ver en la necesidad de que a la postre un tribunal federal tuviera que hacer una declaración en ese sentido de que nunca hubo delito para el caso Jorge Montaño. Pese a eso, el Congreso local hizo lo pertinente conforme a sus atribuciones, es lo que ellos decidieron, es lo que creyeron, respetable la decisión, nunca la compartimos, desde luego,
Tan es así que la cuestionamos y al final de cuentas, pues la justicia de la Unión protegió a Jorge Montaño, que fue el resultado del amparo que se ganó en contra de ese proceso penal. ¿Jurídicamente podemos decir, le ganaron al Congreso? Jurídicamente sí, claro que sí, porque la base fundamental del Congreso para poder separarlo de su cargo era haber hecho una apreciación anticipada de que en concepto de ellos existía delito en una aparente conducta delictuosa de Jorge Montaño. Propiamente sí, desde luego, esa era la base. Sin la apreciación anticipada de que había delito, no había razón para poder hacer la declaración de procedencia en contra de Jorge Montaño. Ahora bien, la resolución habla de que hay que darle vista al Senado para el ejercicio, para que en el ejercicio de sus funciones determine lo que conforme a derecho corresponda. ¿Quién va a volver a darle su lugar en el Tribunal Electoral de Tabasco? ¿El Tribunal, el Senado? Como que es ambiguo, ¿no? Me da esa impresión, no está del todo claro. Claro, mire, realmente quien tiene esa facultad por razón constitucional es el Senado de la República. Son ellos quienes, conforme a sus atribuciones, hacen la designación de los magistrados en materia electoral. Por conducto de ellos, justamente lo que se trata es nada más de que den la instrucción, la formalidad legal para que él pueda regresar. En ese punto es importante destacar y hacer la aclaración de que Jorge Montaño no fue destituido, solamente separado del cargo. Lo que hace entonces esto la necesidad de no verse de nueva cuenta en hacer una toma de protesta, por ejemplo. Simplemente se da la instrucción, se esperan los tiempos, hay una formalidad dentro del Senado, pero es el órgano facultado para que de nueva cuenta dé la instrucción y lo ponga en su lugar. De acuerdo. ¿Y esto debe de suceder cuándo? ¿En días? ¿Horas? Días. La formalidad es muy concreta en esa parte, pero sí debe de hacerse en esos términos. No hay manera de saltarse ese procedimiento. Es la vía correcta. ¿Qué va a pasar con la vida del Tribunal Electoral de Tabasco, Jorge Montaño? ¿La modifica, la altera, la perjudica? Gracias, buenos días al auditorio, gracias por el espacio. La fortalece, vamos a fortalecer el trabajo que están realizando los compañeros magistrados que están en funciones en el Tribunal Electoral de Tabasco. Esto fortalece y robustece la vida institucional del Tribunal Electoral de Tabasco. ¿A como venía operando, tendrá que sustituir a alguien? ¿Tendrán que remover a alguien? No, de ninguna manera. Es claro en este sentido la sentencia, como ya comentó aquí el licenciado Humberto Segovia, es ocupar la vacante que se encuentra en estos momentos en el Tribunal Electoral de Tabasco. ¿Para volver a tener que 3 integrantes? Sí, el pleno se compone de 3 magistrados. Es integrar debidamente el pleno. En estos momentos solo se encuentran 2, no está integrado de manera correcta el pleno, más sin embargo eso no es motivo para que el tribunal sus funciones no las realice de manera correcta, porque la propia ley orgánica del tribunal tiene contemplada las ausencias de los magistrados de manera temporal. Diciéndolo en términos coloquiales, jalaban a uno de los integrantes del mismo tribunal, pudiera ser un secretario general de acuerdos, y hacía las funciones de magistrado. Sí, en este caso son los jueces instructores que cuentan con mayor antigüedad, y son quienes en el momento de las sesiones hacen la función de un magistrado, sobre todo para las votaciones y para hacer el pleno. Claro. ¿El tribunal está encabezado hoy por quién? ¿Por Yolida Bello otra vez? En estos momentos el tribunal se encuentra representado por los 2 magistrados que están. No hay visiblemente ahorita quien represente al tribunal. Bueno, aquí en el caso la magistrada Yolida Bey ya había sido la presidenta. Cuando iniciamos en el 2014, ella estuvo al frente del Tribunal Electoral de Tabasco, y bueno, era la persona que ya había tenido esa función, pero en estos momentos no hay designado o nombrado como tal un presidente. Y ahora que se reintegren, tendrán que elegir a un presidente. El nombramiento del presidente del Tribunal Electoral de Tabasco se da por acuerdo de sus miembros, por acuerdo del pleno, de sus integrantes, sí, en una facultad totalmente libre y autónoma.
ahí se decide quién es el que encabeza los trabajos del tribunal por un periodo de 2 años. Ahora, magistrado, ¿y usted se reintegra con los derechos de poder ser presidente del tribunal? Me reincorporo al Tribunal de Tabasco con todos los derechos de un magistrado. Con todos mis derechos. No tendría nada de malo decir que usted aspira a ser presidente del tribunal. Al contrario, es algo normal, diría yo. Es una decisión que se toma de manera colegiada entre los 3 magistrados. ¿Ya habló con los magistrados? Son mis compañeros, son mis amigos. En estos momentos no he tenido comunicación con ellos en estos días. Sé que han estado pendientes de todo este proceso, porque lo leí en los medios, ¿sí? Lo leí en los medios. Ambos los conozco. Hay una muy buena relación, sobre todo porque pues compartimos la misma materia, las mismas responsabilidades, pero no he tenido mayor comunicación, salvo la que ha sido de que, bueno, el día de ayer al darse la sesión, pues se han congratulado más que nada porque se ha respetado la independencia y autonomía de los tribunales electorales con esta decisión y esta sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ustedes van a conocer, ustedes son también árbitros electorales, si bien es cierto está el IEPC, ustedes son los que resuelven las controversias que hay en las elecciones, y el año que viene hay elecciones. Hay quien pueda estar pensando que usted llegará o regresará con ánimo de revancha. Digamos, con el ánimo de trabajar, de robustecer al tribunal, robustecerlo ya con el pleno integrado, ya de manera legal, y el ánimo que tenemos es seguir privilegiando el respeto al Estado de Derecho, seguir impartiendo justicia electoral de manera imparcial, que los actores políticos tengan esa confianza plena, esa certeza de que el Tribunal Electoral de Tabasco, y hablo por todo como tal, con todos sus integrantes y todas las personas que elaboran en él, estamos comprometidos nosotros con entregar buenos resultados, sobre todo fortalecer la democracia que tanto ha venido costando en este país. Sé que usted es una persona institucional, lo tengo claro, pero yo insisto, hay quienes dirán, trae rencor el magistrado. No, de ninguna manera. Yo creo que esto fue un procedimiento totalmente jurídico, y bueno, fue un procedimiento público, y no existe de ninguna manera ninguna odio, ni revancha, ni rencores, ¿no? Además, magistrado, otra cosa, varios de los actores que decidieron su desafuero, para decirlo en términos coloquiales, ahora resulta que son aspirantes a cargos de elección popular. Ahora se da vuelta, ahora ustedes tendrán la sartén por el mango, como dicen. Bueno, yo creo que nos corresponde en diferentes momentos estar en lugares de decisión. En ese momento quizás ellos pues tenían la decisión sobre el procedimiento que se instauró. Bueno, me corresponderá a mí actuar, pero conforme a derecho, como sé que en ese momento también lo hicieron quienes tenían esa facultad, y que finalmente sabíamos que se iba a determinar el desenlace de todo este procedimiento ante una autoridad jurisdiccional competente, que finalmente fue un órgano federal. Y superior, ¿no? Ahora, no me queda claro esto de... Usted fue electo por el Senado el 2 de octubre del 14 por 5 años, que estaría hasta el 2021, no me salen las cuentas. 5 años del 2014 al 19. Sí, el periodo para el que fuimos designados en el 2014, los 3 magistrados en ese momento, fue un periodo escalonado, porque así lo mandata la reforma del 2014, la reforma electoral. El inicio era de manera escalonada, tanto para el Tribunal Electoral como para el Instituto Electoral. Ajá. 3 años, 5 años y 7. ¿Usted va por 7 entonces? A mí me correspondió la designación por 5 años, perdón, 5 años, por 5 años. Entonces, ¿hasta cuándo está vigente su nombramiento? Es para concluir el 2019. 19, entonces aquí tenemos en el nombramiento que se realizó en ese año. Ya. ¿Sí? Y van a, pues, darle es que no son salarios caídos porque no es materia laboral, pero sí van a ¿cómo se llama? A pagar todas las percepciones que no recibió.
Bueno, todo eso está en la sentencia. Hay que revisar bien los efectos y los alcances de la misma sentencia emitida ayer por la Sala Superior. ¿Y no va a meter ahí en bretes al Tribunal Electoral de Tabasco? ¿Todas las instituciones dicen están en crisis? No, de ninguna manera. Todas las sentencias cuando llegan al tribunal, en este caso al Tribunal Electoral de Tabasco que estamos hablando, siempre se contempla este tipo de situaciones porque, pues, bueno, son finalmente sentencias, se notifican y bueno, se contempla, se prepara para poder atender ese tipo de situaciones. Magistrado, ¿qué quiere agregar a esto que ya platicamos? ¿Qué punto fino quiere usted utilizar para terminar esta conversación? Pues agradecerles el espacio y bueno, ya estamos aquí de nueva cuenta para dar a conocer el desenlace que finalmente se llevó de este proceso que inició hace 2 años. Y bueno, inicialmente siempre sostuve que Jorge Montaño era inocente y bueno, pasaron algunos meses para que finalmente la autoridad jurisdiccional competente confirmara mi dicho inicial de que totalmente inocente y ajeno a la imputación que en ese momento se me hizo y que fue motivo de mi separación del Tribunal Electoral de Tabasco como magistrado. Pues vamos a estar atentos del cauce legal que pues se tome esto, que ya es nada más la forma, ¿no? Ya está decidido la reintegración de Jorge Montaño al Tribunal Electoral de Tabasco, que debe ser en próximos días, como nos decía también. Pues les agradezco mucho al magistrado Montaño Ventura, al licenciado Humberto Segovia García, su presencia aquí en el programa. Pues enhorabuena por ustedes. Adelante. Muchísimas gracias. Atentos de su acto. Gracias. Gracias. Para servirles. Que tengan un buen día. Faltan 9 minutos para las 8 de la mañana. Continuamos. En Nissan